Dios a través de Jesús en nuestra vida y podemos comprender y entender ese de tal manera. Amó Dios al mundo. Te amó a ti y me amó a mí. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque a veces el que cree en el Señor se pierde. Se puede perder por situaciones que se puedan tener en la vida. Puede perder la fe, puede perder la esperanza, puede perder la presencia de Dios también. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree no se pierde. Pero a veces nosotros sin darnos cuenta nos perdemos. Estamos perdidos y no lo sabemos. No lo sabemos por alguna circunstancia. Y el Señor en esta mañana nos quiere dar un nuevo rumbo a cada uno de nosotros. Y podemos resaltar en todos estos versículos el verbo perderse, el verbo perder. Dice el diccionario que indica una acción de extraviarse, no encontrar un camino o perder la noción de uno mismo. A veces uno pierde la noción de uno mismo, es tan saturado de cosas, a veces uno pierde la noción dónde está, qué es lo que está haciendo, por el estrés y por tantas cosas que uno puede tener encima. O pasar, o caminar, o tener ese rumbo, ¿no? Que de perder el rumbo. Significa perder el rumbo, equivocarse o extraviarse. Así está el mundo, así estábamos nosotros y a veces sin darnos cuenta también nosotros nos encontramos en esta situación. Como decía antes, por cualquier situación de nuestras vidas, pues podemos perder el rumbo, el habernos equivocado, el sentirnos que nos hemos equivocado, o el sentirnos extraviados en un momento dado de nuestra vida, no sabemos por dónde ir, nos sentimos extraviados, hemos perdido la dirección del camino que el Señor puso en nosotros. Y vamos a ir al libro de Génesis. Aquí sí que nos vamos a parar un poco. Quizás antes he estado leyendo varios versículos, uno detrás de otro, varios pasajes, varios evangelios. En este capítulo del Génesis 3 nos relata cómo el ser humano perdió el rumbo en el principio cuando Dios lo creó. Nos relata la comunión íntima. Yo voy a resaltar varias cosas. Hay muchas cosas para decir, pero yo voy a resaltar lo más importante que tiene que ver con este mensaje. En este capítulo de Génesis 3 nos relata la comunión tan íntima que el hombre tenía con Dios. El hombre tenía una comunión íntima con Dios. En el verso 8 dice que Dios se paseaba por el huerto al aire libre. Y el hombre y la mujer escuchaban la voz de Dios y su presencia. Dice que escuchaban su presencia. ¿Cómo escuchaban su presencia? Cuando nosotros escuchamos la presencia de alguien es porque sentimos los pasos, sentimos que está, ¿verdad? Sentimos porque hay ruido, sabemos que hay ruido, que se está moviendo. Y Dios se movía con toda libertad en el Edén. Y tanto el hombre como la mujer podían sentir la presencia de Dios y se sentían fortalecidos, se sentían felices, se sentían bien. Pero sabemos, ¿verdad?, que en este bienestar del ser humano viene una persona, un ser, un reptil, una serpiente, ¿verdad? La Biblia lo describe que es el diablo. Satanás sí le dice que pueden comer del árbol que Dios les ha dicho. Dios les había dicho anteriormente, en el capítulo anterior, que podían comer de todo menos de ese árbol. Dios les dijo, podéis comer de todo el árbol, pero de este árbol no comeréis. Entonces ahí el Señor le había puesto una condición, podéis estar aquí, podéis comer, pero de este árbol no podéis comer. Porque el día que comáis de él,
pues serán abiertos vuestros ojos y sabréis la diferencia entre el bien y el mal, seréis sabios y todo lo que en este pasaje nos explica. Pero vemos, ¿verdad?, cómo fueron engañados y esta serpiente, ¿verdad?, le habla a la mujer y le dice, con que Dios te ha dicho que tú no puedes comer, anda ya, tú puedes comer todo lo que tú quieras. Sí, claro, tú puedes comer todo lo que tú quieras. Lo que Dios no quiere es que tú comas y tú seas como Él, tú seas sabia, seas importante, y lo que Dios no quiere es que tú sepas más que tú. Y empezó, ¿verdad?, la comunicación de la serpiente, del diablo con la mujer, y su corazón empezó a engrosarse, a enorgullecerse, y vio que el árbol era codiciable. Ya comenzó ahí la codicia en el corazón, quería comer, quería saber más, quería ser más que Dios. Comenzó ya su corazón a extraviarse de lo que el Señor, de la encomienda, del mandato que el Señor les había dado, les había dicho, no comeréis. Y vemos, ¿verdad?, como ella dice que vio árbol codiciable y se lo dio a su esposo. Y él comió. Él no le dijo, no, Dios nos ha dicho que no, sino que él comió. Ella lo miraría y diría, ay, amor, toma. Ay, gracias, amor. Y comieron, ¿no? Y ahí en ese momento fue cuando se quebró la comunión íntima que el hombre tenía con Dios. Ahí en ese momento se quiebra esa seguridad que el hombre tenía. En ese momento se quiebra la paz que el hombre tenía, la seguridad que el hombre tenía. Y ya la presencia de Dios no era como antes. Dios dice en las Escrituras que se mueve, ¿verdad? Y ellos, Adán y Eva, se miraron y vieron que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y cogieron una hoja de higuera, se la pusieron en sus partes íntimas, se vistieron con esa hoja de higuera y se escondieron de Dios. La desobediencia los apartó de Dios. La desobediencia. Fíjense, simplemente por decirle a Dios, no comáis de esto, pues no comáis. Habría árboles en el huerto, pero tenían que comer de ese porque era codiciable a los ojos. Y ya el diablo, ¿verdad?, la serpiente los engañó, los incitó. Y Dios, creo que el Señor sentiría algo que dice las Escrituras en ese pasaje, que le dice, voy a leerlo porque en el verso 7 del capítulo 3 dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Ellos estaban sintiendo que Dios iba al lugar, Dios se estaba acercando a ellos, tuvieron temor. Dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios a partir de ese momento no los podía ver. Dios quería verlo, pero no podía a consecuencia del pecado. Y Dios les dice, ¿dónde estás tú que no te veo? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo si yo te he hecho libre? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ha sido ella la culpable. Ya comenzó ahí, la culpabilidad. Ella es la culpable. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó, es la serpiente la culpable, Dios. Y empezaron a culpabilizarse, ¿verdad? Como el ser humano, cuando cometemos algo, no reconocemos que hemos sido nosotros y le echamos la culpa. No ha sido mi marido, no ha sido mi hijo, no ha sido el vecino. Yo no, ha sido mi hermano. No. Ha sido el compañero que está al lado. Yo no he hecho, ¿verdad? Y comienza ahí. Pero me impactó, mira, he leído muchas veces este verso y me impactó cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Y el Señor te dice en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? A partir de ahí, ¿verdad? Sabemos la historia, que a consecuencia de la desobediencia se escondieron de la presencia de Dios. La voz de Dios le produjo miedo y se sentían desnudos y desprotegidos a causa del pecado de la desobediencia. El hombre está apartado de la presencia de Dios a causa de su desobediencia. A partir de ahí, el miedo nos ha estado persiguiendo. Nos hemos sentido desnudos ante la presencia de Dios sin cobertura y desprotegidos. Por eso hay tanto miedo, tanto temor. El hombre se comporta de la manera que se comporta, ¿verdad? Por querer siempre vencer, por ser el primero, por salir el primero, por obtener cuando hay situaciones difíciles. No, hay hambre, no, el pan para mí, no, para ti el pan no es las luchas, las guerras, las oposiciones. A partir de ahí el mundo empieza a implicarse a consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero, hay un pero. En Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Leímos antes que dice que a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Y vemos, ¿verdad? El Señor vino a buscar a su pueblo Israel como Mesías, pero no le creyeron. Ellos no creyeron, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y entonces fue cuando su palabra llegó a nosotros. Y damos gracias al Señor porque Jesús trajo un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Y si Dios nos dice en esta mañana, ¿dónde estás tú? Después vamos a ver dónde estamos. Y tú le puedes preguntar al Señor dónde estás y dónde te encuentras. Vino a buscarnos, en Lucas 19:10 dice, nos buscó y nos encontró. Gracias a Cristo, a lo suyo vino, a buscarnos a cada uno de nosotros y a rescatarnos de esa situación miserable espiritual que estábamos, ser apartados de Dios. La muerte, ¿verdad?, espiritual y la muerte física, la enfermedad, fue cuando entró en el mundo a consecuencia del pecado del hombre. Vino a buscarnos, nos buscó y nos encontró. Yo no sé si el Señor te encontró a ti, pero a mí me encontró el Señor. A mí me encontró el Señor. Me buscó de tal manera. Me amó el Señor. Dios ama al mundo que me buscó a través de Cristo. Vino a buscarme. Vino a hallarme.
Y cuando Él me puede decir, ¿dónde estás? Yo le diga, Señor, estoy aquí. Estoy aquí. Y puedes hacer conmigo lo que quieras, Señor. Y a través de Cristo nos encontró y nos dio una vida nueva. Nos dio una vida nueva. Dice las Escrituras, 1 de Juan 1:7, que su sangre nos limpió de nuestros pecados. Su luz trajo a nuestra vida nuestros pecados, nuestras historias. Y entendimos que teníamos que tener un arrepentimiento, que significa volvernos a Dios y dejarnos encaminarnos por Él, para que nuestra vida tomase un nuevo rumbo. Y fue Cristo el que comenzó a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ese de tal manera, ¿verdad?, refleja la inquietud que Dios Padre tenía para rescatarnos a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Y podemos sentirnos, ¿verdad?, perdidos, porque aún a pesar de conocer al Señor, podemos sentirnos perdidos en cualquier situación de nuestras vidas. Pero Dios siempre viene a rescatarnos. Dios siempre viene a rescatarnos. En Efesios, en el capítulo 2, a partir del verso 12, dice, vivían en este mundo, sigo con la versión Dios habla hoy 94 PC, no sé si la tendrá en tu móvil, pero esa es la versión que estoy usando. Dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Por eso decían esta mañana que aquí está el príncipe de paz. Ya no hay temor. No estamos desprotegidos ni desnudos ante la presencia de Dios. Sin cobertura delante de Dios. Apartado de Dios. Seguimos leyendo en Génesis 3 al final de los versos que dice que los hombres, dice, para poder salir del Edén, Dios sacrificó un animal y los cubrió con la piel. Dice que los cubrió con una piel y evidentemente hubo un sacrificio para poder quitarle la piel a ese animal. Hubo un sacrificio para poder cubrir al hombre, para cubrir su desnudez y su vergüenza. Pero solo por un momento, porque esa piel con el tiempo se iba cayendo, se iba pudriendo, se iba, ¿verdad?, como gastando, se iba envejeciendo y necesitábamos que alguien cubriese nuestra vida para siempre. Cristo fue crucificado. Hizo falta su sacrificio perfecto, para que Dios Padre nos cubriese para siempre, nos diese una vida eterna, una vida nueva, un nuevo rumbo a nuestras vidas. Y poder estar delante de la presencia de Dios, porque dice que Jesús trajo la justicia a nuestras vidas. Y la justicia es que nosotros nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Y Cristo nos ha justificado, como dice la Escritura. Justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y el Padre nos mira ahora con un corazón de amor. Me gusta mucho el pasaje de Isaías 42, porque aquí habla acerca del plan de Dios cuando trajo a Cristo. Yo voy a leer, sigo con esta versión. Yo he escrito aquí la versión. Si no la encontráis, no os preocupéis, yo la voy a leer, porque es un lenguaje muy llano que me gusta mucho y prefiero que estéis más atentos a escuchéis lo que escribí aquí.
acerca del siervo de Jehová. Nosotros necesitábamos un Salvador y Cristo vino como Salvador, pero Cristo vino también como siervo. Cristo nos enseñó lo que es el servicio, lo que es el ser humilde, no el ser yo más que tú, ¿verdad? Codo a codo ahí peleándonos, no, sino que Jesús, siendo Dios, siendo la autoridad, nos enseñó lo que es el verdadero amor, ¿verdad? Está el servicio. No, no te preocupes, yo lo hago. No, vale, gracias. No, no te preocupes, yo lo voy a hacer. No te preocupes, yo te doy, ¿verdad? Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo cree. Es que me dijiste y hay duda. Ese amor que no trae duda, sino que todo lo cree. Dice así la palabra del Señor. Dice, aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará hasta que la justicia la establezca en la tierra. El Señor Jesús no descansó. El Señor, su ánimo no se quebró. Aún en medio cuando iba por ese camino hacia el Getsemaní. Y podemos ver, ¿verdad?, todo lo que el Señor sufrió. Lo leemos en los evangelios, lo que el Señor sufrió por cada uno de nosotros, el camino que Él tuvo que pagar. Ni aún en ese momento el Señor se quebró. El Señor no descansó y dijo, no, me quedo aquí, no puedo. Sino que el Señor siguió cargando con esa cruz que nos pertenecía a cada uno de nosotros. Ese pecado que nos había separado de Dios, que traía temor, angustia, desesperación. Dios el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que en ella hay, que da vida y aliento a los hombres que la habitan. Qué bueno que a pesar de nuestro pecado, Dios en su misericordia, sin nosotros saberlo, a través de Cristo, nos iba dando ese aliento a nuestras vidas, porque aún quedaba algo en cada uno de nosotros, porque Él fue nuestro creador, aún quedaba algo. Dice, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano derecha para que seas instrumento de salvación. Está hablando de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías fue el instrumento de salvación que Dios escogió para que nosotros en esta mañana estuviéramos aquí, delante de la presencia de Dios, con otro rumbo diferente en nuestras vidas. Y si el Señor nos preguntara en esta mañana, ¿dónde estás tú? Tú le puedes decir al Señor, Señor, estoy aquí. No sé si estarás escondido, si le has dado la espalda a Dios, yo no lo sé. Cualquier situación que tú puedas pasar en tu vida, no lo sé. Pero estamos aquí en esta mañana porque Dios puso un rumbo diferente a cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Este mismo pasaje en la versión de Reina Valera dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Así dice Jehová Dios, el que da aliento al pueblo. Así dice Jehová el Señor en esta mañana. No me canso ni desmayo por ti. No me canso ni me desmayo por ti. No me canso ni me desmayo por ti. Y aun si en nuestras vidas nos podamos sentir como esta caña cascada, quebrada. La caña cascada es un instrumento de flauta que usa el pastor. Es una caña que se quiebra por algunas partes, se forman varios orificios y el pastor mientras está viendo las ovejas está bajo un árbol tocando. Esa flauta por eso se llama caña cascada, porque es una caña que se casca, se forman unos orificios y de ahí sale una melodía, una música. Y
Y la melodía, ¿verdad? La música que quizás el Señor tocaba para nosotros en el Edén, dejamos de escucharla. Y a través de Cristo hemos vuelto a escuchar esa melodía de parte de Dios en nuestras vidas. Esa melodía que trae paz a nuestra vida, que trae descanso a nuestras vidas. Dice, no apagará el pábilo que humeare. En nuestras vidas, ¿verdad? A veces podemos tener situaciones difíciles en nuestras vidas y nos ahogamos porque no tenemos aceite suficiente en nuestra lámpara y se va apagando ese pábilo. Pero dice las Escrituras que Dios nos ama tanto que Dios no va a permitir que seamos quebrados ni que seamos apagados, porque su amor es tan grande, ese de tal manera de Dios es tan grande que no lo podemos explicar, que a través de Jesús levanta la caña cascada y trae nuevamente la luz a ese pábilo, que parece que se está, como que se va a apagar, pero no se apaga. Una promesa de Dios para nosotros, para nuestros hijos. Padres, Dios no va a apagar. Aunque veamos las situaciones muy difíciles en nuestros hijos, Él no va a apagar la caña cascada. Él no va a apagar el pábilo que está, como que parece. Él no lo va a hacer. Aquí hay una promesa de Dios, dice que Él no lo va a permitir. Tu hijo no se va a apagar, tu hija no se va a apagar. No va a ser quebrado quizá más de lo que está, porque Él está pendiente, porque hay una promesa de Dios que a través de Cristo dice que Él no va a permitir que sea quebrado ni que sea apagado. Tenemos aquí promesa del Señor para nuestras vidas. Dios es bueno. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor nos alcanzó y el Señor nos cubrió por completo. Y hay algo también que el Señor hizo en nuestras vidas. Y que a veces, aún teniendo al Señor, cargamos con ello. Y a veces cargamos con la culpa. A veces hay situaciones en nuestras vidas que nos hacen sentirnos culpables. Y el Señor te dice en esta mañana que el Señor quiere quebrar esa culpa en tu vida. Quizás porque no hiciste algo correcto, quizás porque te equivocaste, quizás porque no te salió bien, por mi culpa, por mi causa. Si yo no hubiera cogido por este lugar, si yo no hubiera ido a aquel sitio, si yo no hubiera. Y ese si yo no hubiera comienza a cargarse en nuestro interior y produce ese sentimiento de culpa que pesa tanto en nuestras vidas que solamente Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Y trae condenación a nuestras vidas, nos sentimos condenados. Es que si yo no hubiera actuado de esta manera, es que si yo no lo hubiera hecho, es que... Y esa culpa el Señor en esta mañana la quiere quebrar. Eso es lo que eso sí quiere Dios quebrar en nuestras vidas. Ese sentimiento de culpa y de condenación que nosotros no tenemos por qué llevarla, porque ya Cristo la llevó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo nos hizo libres. Y hay algo que leí hace tiempo, y os lo leo. Dice, mi conciencia culpable fue rociada con la sangre de Cristo y me libertó. Mi conciencia culpable, porque mi conciencia me culpa de actos, de situaciones de mi vida que ya estaban más que olvidadas por Dios, pero a veces vienen nuevamente a nuestros pensamientos y Dios quiere quebrar ese sentimiento de culpa en nuestras vidas. Es que entrégale en esta mañana al Señor. Es que si lo llego a saber, entrégaselo al Señor para que te puedas sentir libre. Dice las Escrituras en Apocalipsis 12:10 que hay una persona espiritual
que nos está acusando constantemente delante del Padre. Y Él cuando vio que Cristo nos limpió, nos rescató, está detrás a ver por dónde nos puede coger para que caigamos. Y dice Apocalipsis 12:10 que delante de Dios acusa a los creyentes ante Él, presentándonos como culpables delante de Dios. Está ahí. Mira qué hizo, mira qué he hecho, mira por qué no te has dado cuenta, y está ahí constantemente acusándonos delante del Padre. Pero las Escrituras dicen que Cristo venció, que Cristo lo venció, porque por Él mucho que Él quiera culpabilizar nuestras vidas, Cristo ya venció en la cruz del Calvario todas sus acusaciones. En Apocalipsis 12:10, yo voy a leer otra versión. Dice, acusa a los creyentes presentando sus errores y sus equivocaciones delante de Dios y pecados como razón para que Dios los castigue. Nuestros errores y nuestras equivocaciones, que dice las Escrituras que ya Dios los tiene en sus manos. Quiere venir nuevamente a recordarnos, pero nosotros debemos de recordarle, ya Cristo lo llevó en la cruz y le pertenecen a Dios y hemos sido libres. Su objetivo es mantener al ser humano, al creyente, en un estado de culpa y miedo, dificultando su crecimiento espiritual y la relación con Dios. Después de la caída del hombre, ese es su objetivo, estar acusando al ser humano, a los creyentes delante de Dios, para que Dios traiga sobre nosotros condenación a causa de nuestros errores y a causa de nuestros malos pasos que tuvimos. Y a veces nosotros nos dejamos embaucar y culpamos a Dios de las cosas que han venido a nuestras vidas, de nuestras situaciones, de nuestras desgracias, contrarias a nuestra felicidad. Y pone en nosotros ese aguijón, ese veneno, para que vayamos en contra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que su influencia ha sido limitada, su influencia es limitada y que su poder ha sido quebrado en la cruz por el sacrificio del Hijo de Dios. Aleluya. Él puede acusar nuestras vidas delante de Dios, pero Dios nos ve a través de Cristo, a través de su sangre poderosa. Él ya no tiene ningún poder en nosotros. Dice la Escritura que su poder está limitado, está limitado, no llega más allá de lo que Dios pueda hacer o Dios pueda obrar. En Efesios 1, 19, 23, voy a leer versos así, separados. Dice que la acción de su fuerza poderosa, la del Espíritu de Dios, la del poder de Dios, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Y por encima de todo el hombre que se nombra, no solo en este tiempo, dice otra versión, no solo en el siglo anterior, sino en este siglo venidero. Dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, que es su cuerpo. Y todo esto, ¿verdad? El hombre salió del Edén, salió medio cubierto, lo que Dios le cubrió durante toda la etapa de su vida se iba desgastando y quedamos al descubierto delante de Dios, pero en el Calvario Dios volvió a cubrirnos con la sangre de Jesús, con una nueva piel, por así decirlo, con un nuevo vestido. Y ya Dios nos ve a través de Cristo. Ya no somos culpables, ya no hay culpabilidad en nuestra vida. Y Dios ha comenzado a obrar en nuestra vida, que ha puesto un nuevo rumbo en cada uno de nosotros. Hermano, comento lo de la culpabilidad porque a última hora Dios me lo puso en mi corazón. A veces nos sentimos culpables de situaciones en nuestras vidas que Dios quiere romper en esta mañana, que tenemos que darle a Dios. Si lo hubiera sabido, entrégaselo a Dios. Es que si no hubiera ido, entrégaselo a Dios. Y en cualquier situación de nuestra vida, por horrorosa que haya sido,
Hermano, por horrorosa que haya sido, por dolorosa que haya sido, Él estaba con nosotros en ese lugar. Él estaba allí con nosotros. Yo en situaciones muy difíciles en mi vida pude sentir que Dios estaba ahí. Él estaba ahí. Y no me quiero en esta mañana porque es mía de tristeza, sino porque es tan grande el amor de Dios. Que aún en cosas de nuestra vida, cosas que quizás hayan podido ocurrir, a veces no podemos entender. Dios quiere que sepas que Él estaba ahí contigo. Él estaba ahí. Él estaba ahí. Y Dios quiere que hoy en esta mañana tus ojos sean abiertos para que sepas que Él estaba ahí y Él está ahí contigo. Que Él te libra de toda culpa. Que Él ya te ha limpiado a través de Cristo. Y que Él ha puesto un nuevo rumbo en tu vida. Solamente en esta mañana entrégale al Señor. Si lo hubiera sabido, Él sí lo hubiera sabido. Él sí. Se lo puedes entregar al Señor en esta mañana. El Señor quiere traer paz a nuestra vida en esta mañana. Él nos ha cubierto con un vestido nuevo de esperanza y de gloria. Y ya el acusador no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida, porque el Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Solamente en esta mañana entrégale al Señor eso que te culpa. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Recuerda, hermano, hermana, que tu conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Jesús, con la sangre de Cristo. Que eres una nueva criatura. Que a lo suyo vino para salvarnos, vino para rescatarnos, vino para buscarnos. Ese de tal manera engloba eso también, vino a buscarnos. Y si en esta mañana tú no te sientes rescatado o no te sientes rescatada, entrégale al Señor tu corazón. Entrégale al Señor tu vida. Haz que el Señor comience un nuevo rumbo en tu vida. Entrégale al Señor tu corazón. Entrégale al Señor tu alma y dile que Él sea el Salvador, el dueño y Señor de tu vida. Señor, oramos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor.